Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este esférico planeta. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es Revista Semanal 2 o Revista Semanal B, Revista Semanal 211 y medio, porque como dice en la presentación del vídeo, pues ayer me metí mano a la mesa que tengo yo de mezclas aquí y pues, durante una hora la gente no oyó absolutamente nada, cosa que me parece extraordinariamente mal. Y entonces, pues para resolverlo, y quiero, déjenme ver si se está oyendo bien todo ahora, para resolverlo, sí, tenemos un poco de reverberación y cosas así, que hay amigos del canal que están ayudándonos a resolverlo. Pues lo de ayer hubo temas tanto de los que tenía yo preparados como de los que sugirieron ustedes que quedaron en el aire, y entonces pues vamos a repasarlos hoy. De paso hacemos cosas que hemos ido dejando a lo largo de las semanas porque nunca da tiempo, porque no da tiempo, porque no me da la vida. Y no me da la vida absolutamente a nada. Y si además me van a hacer preguntas hoy, en vez de una hora van a ser dos. No quiero. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada les voy a hacer, como siempre, les voy a pedir que nos apoyen en Patreon y en PayPal, porque nos hace muchísima falta. Patreon es el que está arriba a la izquierda y PayPal abajo a la derecha. En Patreon pueden hacer una aportación mensual, por pequeña que sea, será bienvenida. 3 euros al mes. Sí, y ahorita somos solo 67. 3 euros al mes, 3% sería 210 euros. Es un montón de dinero, que cada quien ponga 3 euros. Nos ayudaría muchísimo. Si no, por lo menos suscríbanse y denle el me gusta a los vídeos que les gustan, del canal. Estoy todavía enderezando el micrófono. Y si no pueden hacerlo mensualmente, pues en PayPal pueden hacer una donación por una sola vez. Cuando se sacan la lotería, pues comparten con este canal. ¿Qué más? Pues nada, hablamos ayer del vídeo que hicimos de los sacramentos, del ritual y miedo. Es el vídeo que lanzamos el miércoles y al que le ha ido, creo yo, o yo diría yo que bastante bien. En este momento, que ya son 2 días, claro, tiene la friolera de 13,000 visualizaciones. Yo creo que es importante. Yo lo comentaba, que yo siempre tuve preguntas sobre los sacramentos, pero bueno, como dejé la iglesia y tal y cual, nunca me senté a resolverlas. Y una de las principales es la que cuento aquí, cuando me confirmaron, me avisaron que me iban a poner la mano en la cabeza y que me iban a poner una cruz en la frente con aceite. Y me dije, pues qué asco, pero bueno, pues así es, así es. Lo que nadie me explicó era que luego te daban una pequeña bofetada, no te zumba el obispo, pero nadie me lo explicó. Entonces cuando me dieron, yo lo insulté por lo bajito, según yo, según mi madre, que estaba absolutamente por suicidarse allí en medio de la iglesia. Según ella, me había oído el obispo, que le dije, hijo de tu chingada madre, o algo por el estilo, con mi elegancia habitual, por supuesto. Y entonces, desde entonces me pregunté, ¿por qué te dan una bofetada? ¿No? Y nunca me lo respondí hasta ahora que hice este video sobre los sacramentos, de dónde surgen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, de dónde proceden, qué significado tienen para la Iglesia Católica, y cómo algo que parece meramente un ritual, pues es otra forma que tiene la Iglesia de agarrarte, ¿no? Entonces, me parece relevante conocer estas cosas, porque mucha gente, y ahí sí conozco muchísimas personas de todos los niveles socioeconómico-culturales del mundo, que dicen profesar la religión católica y no tienen ni la más remota idea de lo que es cada una de las cosas que viven, ya no te digo en su vida cotidiana, sino en una misa. No saben lo que significan las misas, ¿no? Van y lo hacen porque hay que hacerlo y ya. Y yo creo que si la gente se diera la oportunidad de pensar un poco sobre el significado de lo que es su iglesia, tendríamos menos gente en las iglesias y por tanto las iglesias tendrían menos poder, que es de lo que se trata, creo, en todo caso. ¿Qué más? Por cierto, traigo la camiseta de The Warning. Estaba yo esperando entrar ahora, y como es la semana en la que se cumplen 6 años de que se lanzó uno de los álbumes esenciales de The Warning, que es Queen of the Murder Scene, para el que yo tengo planes maravillosos y algún día puedo hablar con las chicas otra vez,
que siempre tengo ganas de repetir, o no repetir, de hacer una segunda entrevista, en la que ya dije que van a ser estrellas del rock, ahora ya lo son. Quiero una entrevista en la que voy a decir, van para superestrellas del rock, y creo que en un par de años lo serán sin ninguna duda, de las principales headliners del rock en el mundo. Pero headliner es el que hace los conciertos grandes en estadios. No está el abridor y está el headliner, el grupo que abre. Ellos han estado abriéndole a Muse y a Guns N' Roses y un montón de grupos, y sobre todo a Lizzy Hale y a Evanescence en su última gira por Canadá, pero luego serán para las que otros grupos abran, siendo ellas las que están llenando estadios o salas enormes, ¿no? Salas enormes como las que como el Auditorio Nacional, que lo van a llenar 3 veces ya, porque hicieron un nuevo concierto. Por cierto, para los que están en México, si no consiguieron boletos para el Auditorio Nacional, hay entradas para un tercer concierto. Bueno, todo esto lo digo porque estaba yo esperando y estaba yo viendo mi teléfono, el Instagram, y oigo una de estas cosas que hacía Dani. Yo creo que ya no lo pueden hacer por la cantidad de trabajo que tienen, pero que con su guitarra electroacústica, la Fender esta rara que tiene, se pone a cantar Psychotic, una de las canciones precisamente de Queen of the Murder Scene, al teléfono. No hay producción, no hay preproducción y ciertamente no hay postproducción. Y dejé un comentario. Esto era de The Warning Brasil, a cuyo jefe o presidente o líder, por ejemplo, conocí en el concierto de abril que estuvimos en Santander, ¿sí? No, en Bilbao. Y decía yo, en un mundo de filtros y de corrección de tono, de voces manufacturadas en el estudio por medio de la electrónica, oír a alguien que canta bien, sin nada más que el estúpido micro del teléfono, que no es ninguna maravilla, y que te transmite y te logra hacer sentir algo, o mucho, con su guitarrita y su voz, con un teléfono y sin nada. Hay gente que está supuestamente sacando cosas del teléfono y que están postproducidas, y que están con corrección de tono, y con reverberación, y con 3 filtros, y con 4 ecualizaciones. Y te te quieren hacer creer que están cantando en vivo, y no es cierto. Y Phil, el de Wings of Pegasus, constantemente los denuncia, porque es un timo. Esa no es tu voz, no me vendas esa como tu voz, porque no lo es. Pero la voz de Daniela, la voz de Alejandra y la voz de Paulina son sus voces de verdad. Sí, tendrán reverb y tendrán una ecualización, pero no se han fabricado partes de la voz que no salgan de ellas. Y eso se agradece mucho. No son las únicas, por supuesto, hay muchos artistas enormemente honestos, pero hay muchísimos artistas profundamente deshonestos que me tienen hasta el gorro. Bueno, me hablan sobre el tema de Juan Lobato. No sé qué pasó con Juan Lobato, no estoy enterado de todo lo que pasa en el mundo, desafortunadamente, o afortunadamente, ¿no? Ya hablábamos ayer no sé si a qué hora hablamos de la sobrecarga de información, en la que yo no creo que haya una sobrecarga de información, porque tú no te informas de lo que no quieres. Ay, es que Twitter trae muchas cosas, pues no las ves y ya. ¿Quién te obliga? Yo tampoco me leía todo el periódico, ¿no? Cuando el periódico venía en formato analógico. Bueno, muchas gracias a los que hablan de mí. Gran playera de una gran banda, sin duda alguna, pero es pirata. Lo siento en el alma, pero cuando quise comprar una camiseta de The Warning, simplemente para lucirla aquí, en los streamings, en el canal, pues estaba cerrada la tienda de The Warning. Fue una época en la que estuvo cerrada, pues habrá sido hace 3 años cuando les hice la entrevista, y entonces pues la compré pirata. Se los confesé a ellas que tenía yo pirata. Bueno, ¿qué vamos a decir? De las cosas que se quedaron pendientes ayer, estaban el tema de la polarización, y que no era de los temas que traía preparados, pero es un tema que salió a raíz de que digo que este canal, pues no será el único, pero es un canal que sí trata de analizar los hechos con cierta objetividad, independientemente de mis posiciones
políticas o de mis creencias o falta de creencias religiosas o de mis gustos en rock o en fútbol o en baloncesto, ¿no? Creo que se puede decir en un momento dado cuando los míos meten la pata, y yo lo he dicho, el Partido Socialista aquí metió la pata, aquí está actuando incorrectamente, con esto no estoy de acuerdo. Es lo bueno que estoy en un partido donde se puede hacer eso, no como otros donde si no te gusta, si no piensas lo que te ordenan, te dan la patada y encima hablan mal de ti. Bueno, el hecho es que oía yo que el otro día alguien comentaba que polarizar es vaciar el centro. El centro es donde nos podemos entender todos y encontrar puntos en común que nos permiten organizar a las sociedades. Yo tengo ciertas posiciones, tú tienes otras, pero en algunos puntos podemos estar de acuerdo. Yo ponía, por ejemplo, si tú eres de derecha, del Partido Popular, y yo soy de izquierda, del Partido Socialista, y tenemos más a la izquierda el de Podemos, a los de Vox no, porque con los de Vox no se puede. Y nos reunimos todos y decimos, a ver, tenemos un problema porque hay un asentamiento donde no hay drenaje, o el drenaje es insuficiente. Y tenemos que invertir dinero del municipio en mejorar la situación del drenaje de esta zona de la ciudad o de este poblado del municipio. Creo que no tiene nada que ver con cuestiones de carácter ideológico. Podemos estar todos de acuerdo en que es necesario que esa gente cuente con un drenaje adecuado para no estar luego chapoteando en aguas grises o negras y ponernos de acuerdo en asignar una parte del presupuesto municipal a hacer eso. Ese es el centro. Hoy no existe. Hoy si el PSOE propone lo del drenaje, el PP va a decir que no, porque se ha polarizado extremadamente, sobre todo a nivel nacional. Y decía yo porque ayer se instaló, esto venía al caso porque ayer se instaló la Comisión Europea. La Comisión Europea se instaló con una presidenta de la democracia cristiana alemana, que es Ursula von der Leyen, que repite como presidenta de la Comisión Europea, y que siendo una mujer de derecha yo considero que hace una labor excelente al frente de la Comisión Europea. Y como su vicepresidente, Teresa Rivera. Teresa Rivera, que era hasta hace dos días ministra del Partido Socialista Obrero Español, militante del Partido Socialista Obrero Español de España, obviamente, y que va a trabajar junto con Ursula von der Leyen en favor de los intereses de Europa. Habrá puntos en los que no estén de acuerdo, pero tiene que haber muchos puntos de conjunto. Cuando nos polarizamos, cuando los polarizadores a izquierda y a derecha logran presentar al de enfrente no como un adversario, no como una persona que piensa distinto, no como una persona que tiene posiciones que todavía es cuestionables, sino como el enemigo a destruir, ya ni siquiera a vencer, el enemigo a destruir, vacía el centro, deja la posibilidad de consensos benéficos para toda la población. Y esto yo lo comentaba, por ejemplo, Vox tiene por supuesto la misión de destruir el gobierno del Partido Socialista. El Partido Popular lo ha dicho, Mellado, su portavoz en el Congreso, ha dicho que el objetivo del PP no es mejorar la situación de España, no es hacerle una vida mejor a los españoles, no es resolver los problemas que evidentemente el país tiene, porque nadie resuelve todos los problemas del país, ningún gobierno es perfecto. Y entonces no tienen ese objetivo. Su objetivo es derrocar al Partido Socialista Obrero Español por todos los medios necesarios, lo cual es una afirmación enormemente grave proveniendo precisamente de un personaje que ha llegado a ocupar ese lugar a través de una votación popular. Cuando presentas como enemigo a destruir, Pablo Iglesias lo decía del PSOE, si no se destruye el PSOE no habrá cambio en este país, por lástima. Pero no, si hay cambios en este país, los está haciendo el PSOE, pero pues, no, destruirlo representaba la idea de que nadie del Partido Socialista, ni ninguna idea del Partido Socialista le valen para el mundo que quiere armar. Y todo esto además vino al caso porque mi chica el otro día fue a ver una película que se llama La contadora de películas, y que está basada en una novela de Hernán ¿cómo se llama? Hernán Rivera Letelier, es que escritor, porque además lo conozco. Vino aquí a la Semana Negra en alguna ocasión el señor Hernán, sí, Rivera Letelier. Es una novela de él sobre mineros en las salitreras, que son de lo más difícil de minar
porque obviamente cuando tú trabajas en una salitrera, el salitre te absorbe el líquido y te quema, y es una herramienta, esta cosa muy difícil de obtener y muy onerosa para los mineros, como es el caso del carbón. Hay otras cosas que no son tan onerosas para los mineros. Y algo hablaban, me comentaba pues de que el sindicato hablaba de ciertas cosas y la madre de la familia no estaba de acuerdo, y la niña, la que contaba las películas, le pregunta por qué. Dice, porque ellos quieren que cambie el mundo antes que cambien las cosas. Y yo siempre, esa es la razón por la que yo estoy en la socialdemocracia. Porque yo no necesito cambiar el mundo para que cambien las cosas. Yo creo que si podemos tener salud para todos y educación para todos, no es necesario esperar a tomar el poder y asesinar a todos los burgueses, que es el sueño de muchos, y decapitar a todos los reyes y a todos los nobles, y llenar el país de huérfanos y fusilar un montón de gente, y entonces, ya que hayamos cambiado el mundo y tengamos el poder, entonces ese día ya puedes tener educación y salud. Pero no, yo creo que se pueden tener, y así vamos cambiando el mundo, porque nadie que se haya propuesto cambiar el mundo lo ha cambiado. Y la gente que lo ha cambiado no se propuso cambiarlo, simplemente lo cambió porque estaba allí. Los científicos, decía yo, que van por la calle, dan vuelta a la derecha y dicen, mira los antibióticos, qué interesante. O mira la energía nuclear, yo no esperaba encontrármela, yo estaba explorando. Y cuando Newton vio caer una manzana, que no le cayó en la cabeza, como dice el mito, y cuando Newton vio caer la manzana y vio que caía perpendicular al suelo, y dijo, curioso esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no cae en ángulo? ¿Por qué no cae haciendo dos vueltas, dos saltos mortales? No estaba pensando en cambiar la física para siempre y alterar nuestra visión del universo como lo hizo Newton. Solo quería resolver ese por qué se dirige hacia el centro de la Tierra la manzana o cualquier cosa cuando cae, si no le ofrece resistencia al viento, o si no es lanzada, en cuyo caso describe una parábola, ¿no? Entonces, no se propone mucha gente cambiar el mundo, la que lo cambia, y los que dicen voy a cambiarlo generalmente rellenan las calles de sangre y luego no cambian nada. Por cierto, hablando de la gravitación universal, que ayer hablaba también de tengo nueva cosita. Eso que ven ustedes aquí arriba es la luna. Y la inauguramos ahora mismo. Puede ser de coloritos, puede ser azul, puede ser verde, que no me parece nada correcto porque entonces la verían como una luna de queso. Puede ser roja como la novela de un amigo. No está funcionando esto, pues qué mal. Así, está roja. Pero pues a mí me gusta la luna naranja. Pues se queda como la luna azul. Me gusta la luna azul, me gusta. Yo siempre, todavía, pese a mis años, como muchos se empeñan en señalar cuántos años he estado yo recorriendo cosas en este planeta, sigue asombrándome ver la luna y ver que es un pedrusco colgado del cielo, sostenido únicamente por la gravedad. Mi fascinación por observar la luna, cada vez que veo una luna llena me siento verdaderamente feliz, y he fotografiado eclipses y tal y cual. Bueno, ¿qué me dicen? Voy a hacer muy poco de lo que me dicen ustedes, porque si no se va a alargar demasiado. Dice, la derecha quiere acabar con los servicios públicos y todo lo quiere privatizar. Sí, bueno, evidentemente. El PP no es de derechas, la derecha europea no tiene nada que ver con el PP, no, pero el PP sí es de derecha. Y lo que está haciendo Ayuso, por ejemplo, actualmente, tratando de destruir la sanidad pública y trasladándole los fondos de la sanidad pública a la sanidad privada, pues sí es de derecha. Lo que pasa es que no es de derecha razonable, no es de derecha moderada, no es de derecha viable y posibilista como el PSOE es de izquierda posibilista. Bueno, en Chile la derecha se comporta igual que el PP, busca cualquier cosa para derrocar al gobierno de Boric. Sí, de Boric, es cierto, y es una lástima porque creo que Boric está haciendo un excelente trabajo, mientras que Petro está escorándose hacia un espacio de confrontación y polarización que no creo que sea el más conveniente.
Eh, yo no sé. ¿Cree usted que sea prudente confesar tu amor a alguien que sabes que no te quiere? Pues no, no tengo idea. Yo supongo que uno no se puede aguantar, ¿no? Cuando uno quiere con alguien le dice, pues total, igual cambia de opinión. Ah, pues yo no sabía que me querías, pero ahora que lo sé ya empiezo a quererte, qué sé yo. Soy el peor consejero romántico del mundo. Ah, debería escribir un libro de los aciertos y desaciertos del marxismo. Como todos hablan del marxismo, te forrarás de dinero. Sí, pero me aburre, no es la idea. Bueno, vamos a empezar con los temas que decía yo eh, que me interesaba manejar ayer. Y, por cierto, me preguntaron, de las cosas que me preguntaron antes de pasar a los candidatos de Trump en el mundo de la salud y lo que eso va a significar para nosotros. Me preguntaban, decía yo, sobre el curso de periodismo. El curso de periodismo lo tengo escrito, abocetado al menos. Sé exactamente cuántas lecciones son y sé de qué se trata, desde el principio, introducción, la historia del periodismo, los géneros, la aproximación, porque el periodismo es lo más fácil del mundo y al mismo tiempo es enormemente difícil, ¿no? Quizás con eso empiece. O sea, que ves que pasa algo y luego lo escribes o lo dices o lo fotografías para que otras personas se enteren de lo que pasó. Más fácil no puede ser, se define con una facilidad extraordinaria. El problema es hacerlo. ¿Cómo sabes que lo que viste es efectivamente lo que ocurrió o te engañaste? ¿Cómo confirmas la nota? ¿Cómo la escribes para que llegue a la gente? ¿Cómo la escribes tratando de eludir tus sesgos? ¿O cómo la fotografías? Porque siempre que se cuenta algo se miente en parte o se falta aparte de la verdad, porque no lo puedes contar todo. Cuentas lo más relevante. ¿Cómo sabes qué es lo más relevante? O los grandes periodistas saben contar lo más relevante. Entonces, yo he visto cursos, supercursos, hay cursos también de gente, de los del Masterclass, de esta gran empresa de Masterclass, donde vicepresidentes y la directora de Vogue y esta gente te da su clase de cómo ser como ellos, lo cual también me da un poco de risa, porque no puedo ser la directora de Vogue, por más que me tome yo la clase de esta mujer, pues no, ella es una tipa admirable en muchos sentidos, como empresaria. O las 20.000 cursos que tienen de gente famosísima. Bueno, pues yo no puedo hacer, no tengo ni los medios para producir eso. Pero tampoco sentarme ante una pizarra en blanco e ir escribiendo mis cositas, pues tampoco creo que sea la mejor aproximación, cómo ilustrarlo. Entonces la parte de la forma me ha causado cierto problema, pero al final lo voy a hacer como pueda. Me preguntan sobre Rosarín no lo leo. Si dice que China es el modelo económico a seguir, me parece que el tipo es un miserable, porque va a pensar, si eso, China es un país que le ha quitado sus derechos a los trabajadores que supuestamente eran los dueños del Estado. No hay empresa en donde haya huelgas en China, aunque los hagan trabajar 12 horas como salvajes. No la hay, no hay derechos sindicales, tampoco hay libertad de ningún tipo. Si es un modelo económico que además da créditos depredadores para apoderarse de la infraestructura de países del tercer mundo, pues ay, qué miedo me da. Bueno, vamos a empezar pues con los nombramientos de Trump, cómo nos afectan, y ya me comí 33 minutos, esto es horroroso. No tengo control. Bueno, ¿qué nombramientos de Trump tenemos a mano y cuáles son los problemas que implican? Antes de hablar de los de salud, quiero hablar de este señor que se llama Tom Homan y que es el zar de la frontera. El señor ya estuvo en la primera administración de Donald Trump y fue el responsable de la política esta inteligentísima y muy humanitaria, debo decirlo, de separar a las familias. Entonces llegaban unos inmigrantes ilegales con sus 2 hijos a cuestas, a los hijos los ponían en un lugar, a ellos los separaban, y todavía hasta el día de hoy, muchos años después, hay niños que no han encontrado a sus padres. Eso es lo que ha hecho este señor, esta especie de bestia. Bueno, pues esta especie de bestia ha informado que todo está listo para empezar con las deportaciones en cuanto Donald Trump en enero tome posesión de la presidencia de los Estados Unidos, porque además él está emitiendo políticas y hablando con mandatarios, cosa que ningún presidente electo debería hacer,
porque no tiene ninguna función real. Tradicionalmente los presidentes electos se quedan calladitos hasta el día que les entregan el poder, pero quedarse calladito, bueno, pues no es una de las habilidades de Donald John Trump. Ahora, estuvo en Texas, como quieran pronunciarlo, me da igual, y ha dicho que está todo listo para empezar y que va a haber las deportaciones, que todos los tontos que dicen, bueno, Donald Trump dice esas cosas pero no las va a hacer, que están equivocados, que él está dispuesto a hacerlo, y el gobierno de Texas ha dicho que está totalmente dispuesto a hacer la plataforma a partir de la cual o en la cual se lancen las deportaciones, por supuesto, a México. Entonces, bueno, todos los que dijeron, no se va a atrever a hacerlo Trump, bueno, pues ahora tienen un problema. Siguiente, vamos a pasar a la salud. Lo menos grave que ha hecho es esto. El cirujano general, el Surgeon General en Estados Unidos, no tiene poder realmente, pero tiene poder de asesoría, de consejería, tanto para darle consejos al presidente, cosa que es muy difícil tratándose de Donald John Trump, como de darle consejos generales de salud a la población. El cirujano general de Estados Unidos fue el que lanzó la campaña antitabaco hace un montonal de décadas, que con los años se fue dando hasta lograr, pues, bastante limpiar de tabaco el mundo. Es raro ya ver a alguien fumar, y yo fumé como una chimenea. Bueno, esta es la doctora Janet Nesheiwat, que es de una familia de inmigrantes católicos jordanos. Entonces, igual ella, que es hija de ellos, pues igual la echa el Himmler de Donald Trump, Stephen Miller, que dice que va a echar también a los hijos de inmigrantes y a los estadounidenses nacionalizados y a todos los que pueda. Bueno, este es lo peor. Aquí la vemos vendiendo sus medicinas porque tiene su marca de vitaminas y vende vitaminas la señora. Es lo menos grave. ¿Por qué? Pues es una doctora de medicina familiar y es una doctora que ha trabajado en lugares de desastre, físicamente ha ido a atender como médico de emergencias lugares donde han sufrido desastres naturales, etc. O sea, tiene una vocación médica indudable. Pero básicamente Donald Trump la conoce porque salía como una de las personas que hablan de medicina en Fox News, y tú sabes que si sales de Fox News acabas en el gobierno de Donald Trump. También es autora de un libro donde habla sobre sus experiencias sobre el poder de la oración, las recuperaciones milagrosas, por eso se llama Más allá del estetoscopio, el libro, sus experiencias en la sala de emergencias y una visión un poco absurda, ¿no? Vamos a rezar, oiga, ¿no sería mejor que le sacara el puñal y le cosiera allí? No, vamos a rezar todos, pues no. Y también ella ha pedido que se prohíba que todos los adolescentes y niños usen redes sociales, cosa que ya he dicho yo aquí que me parece absolutamente una salvajada, y he explicado por qué lo creo. Creo que el control tiene que ser mucho mayor del que hemos tenido hasta ahora. Creo que las empresas tienen que tener mayores formas de ofrecernos a los padres, formas de controlarlos, de controlar aquello a lo que tienen acceso nuestros hijos. Pero por otro lado, la realidad está allí, no la vas a parar nunca. Ay, es que los niños están viendo porno. ¿Tú crees que nosotros a los 9, 10 años no veíamos porno? Tú eres tonto. No veíamos tanto, pero sí veíamos. No es mejor explicarle a un niño que, oye, mira, lo que ves tú en la red, pues no tiene nada que ver con las relaciones sexuales de verdad, ni con la pareja de verdad. Es una cosa de fantasía, es como ver Toy Story, los juguetes no se mueven y la gente pues, no practica el sexo de esta manera. Punto. Es una fantasía y nada más. Es preferible explicar eso a los niños que prohibir. Aquí una de las cosas que está haciendo el PSOE, que a mí me parece absurda, es decir que van a cerrar los sitios de porno que no controlen la entrada de los niños. No me parece muy bien, pero tú estás enterado que las más grandes empresas de porno del mundo, como Pornhub, están en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Meter un cortafuegos a nivel nacional como China? Lo veo muy difícil. Entonces, esa idea de que tú desde a nivel nacional puedes controlar los fenómenos globales, pues me parece que alguien está errando allí. Pero bueno, esa es la historia. Esta mujer quiere quitárselo a todos los niños, pero es la menos grave. Verdaderamente grave es este señor, Jai Bhattacharya, de ni ayer ni hoy lo puedo pronunciar,
Bhattacharya, que como se imaginará, pues es de origen indostano, y él va a estar a cargo de los Institutos Nacionales de Investigación. ¿Qué son los Institutos Nacionales de Investigación? Pues es una dependencia del gobierno estadounidense que maneja $50,000 millones de presupuesto anual, que tiene a su cargo 27 institutos y centros de investigación y es el máximo financiador de investigación médica de todo el mundo. Y esto se le está poniendo en manos de este señor que ha acusado a los anteriores líderes del Instituto Nacional, de los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, National Institutes of Health, de suprimir el debate científico durante la pandemia, porque él quería que la gente se fuera por el lado de la inmunidad de manada y no por el lado del confinamiento ni de las vacunas. Él decía que las vacunas no valían, sobre todo para niños. ¿Qué era la idea de la inmunidad de manada? Pues hombre, que se contagie la mayor cantidad de gente posible y entonces ya se morirán los que se tienen que morir, los demás ya quedamos inmunes. Hemos descubierto que no quedamos inmunes, que el virus muta a una enorme velocidad y que necesitamos revacunarnos con frecuencia. Ni modo. Es como funciona el virus, como funcionan los virus además, los coronavirus como el de la gripe, que por eso tenemos que vacunarnos todos los años, por las mutaciones del virus y que no te vacunan contra todas las mutaciones. Bueno, todo esto se entiende, pero él dice que no. Entonces que mejor que la gente se tenía que empezar a morir. Y por supuesto ni siquiera se sabía que existía el COVID persistente. Hay una chica, y ahora me acuerdo, Diana, The Physics Girl, la chica de la física, una excelente divulgadora, de las que están allí porque les entusiasma la física más que porque quieren ser famosas, que pasa con muchos divulgadores en la actualidad, lo siento. Y The Physics Girl de pronto desapareció hace 2 años. Y estas semanas me acabo de enterar que tiene COVID persistente, que estuvo 2 años en cama, que apenas está empezando a recuperar el control de su cuerpo y de su mente, e hizo algunas actualizaciones desde su cama muy estremecedoras, porque tú la veías como una chica, acababa de salir de graduarse de doctora en física y se acababa de casar y tenía una vida maravillosa por delante y tenía un montón de gente que la veíamos. Y de pronto la COVID persistente, pero tiene 2 años fuera de circulación y no saben qué tanto se va a poder recuperar. Todo esto les daba igual a estos. Entonces, pues lo que van a hacer es girar la investigación hacia las enfermedades crónicas para curarlas, como la diabetes, que no se puede curar directamente porque no es una enfermedad como una enfermedad infecciosa, pero que los institutos nacionales de la salud investiguen menos las enfermedades infecciosas, que son las más comunes, las más peligrosas y las que sí podemos atacar, y lo sabemos gracias a los avances de los últimos 180 años de la medicina. Antes no había medicina. Esto es este señor. El siguiente en la lista, el señor Dave Weldon, que es médico y antiguo congresista por Florida, que Florida es el lugar más delirante de los Estados Unidos. Bueno, él era de los que afirmaban que el timerosal era un conservante que se usaba en vacunas, provocaba el autismo. No es cierto. El timerosal contiene un mercurio en una forma que no se acumula en el cuerpo. Es así de sencillo. Cuando yo empecé a usar lentes de contacto suaves, el líquido que usabas para lavarlas y para podértelas poner y para usarlo como lágrima, contenía timerosal, porque es un conservante que impide la presencia de bacterias. ¿Qué permite el timerosal? En las vacunas, o permitía, creo que ya no se usa en absolutamente ninguna vacuna, pues permitía que tú tenías un frasquito y podías sacar 10 vacunas de allí y vacunar a 10 personas. Lo cual resultaba mucho más barato que tener 10 frasquitos, 10 mini frasquitos o 10 jeringas precargadas para vacunar a esas mismas 10 personas. Entonces, como una cuestión de economía, pues el timerosal ahorraba cosas, sobre todo para países donde no hay dinero ni siquiera para vacunar a los niños. La idea de que las vacunas causan autismo es un invento, sabemos quién lo inventó, sabemos que es un embuste. A esa persona se le ha quitado, es el doctor Wakeman, se le quitó el derecho a practicar la medicina en el Reino Unido, pero sigue viviendo el mito
y lo siguen manejando. Y lo que hacen los centros para la prevención de enfermedades, los Centros para el Control de las Enfermedades, Centers for Disease Control, o CDC, que es lo que va a manejar este señor, hacen, entre otras cosas, las recomendaciones de vacunas para el público, incluidas el programa de vacunas pediátricas que siguen las escuelas y los padres, que incluye vacunas para enfermedades como la papera, el sarampión, la rubiola, la poliomielitis y la hepatitis, y se actualiza cada año. Y evidentemente, si este señor es antivacunas y su jefe, porque el jefe de todos estos es Robert F. Kennedy, no lo olvidemos, que es un hombre que está muy dañado, pues lo que tenemos es que vamos a tener una administración antivacunas. Y la pregunta es, ¿y a mí qué? Yo estoy en Estados Unidos, mi hijo está bien vacunado, yo llevo las 5 de la COVID y estoy esperando la sexta para ponérmela. ¿A mí qué? Bueno, mira. Primero que nada, muchas de las barbaridades que dicen estos salvajes las dice también la extrema izquierda, la izquierda Feng Shui, de la que yo hablo en este libro. La izquierda que ha abandonado la razón y se ha quedado en el misticismo, en las creencias irracionales, y en esa idea de que los expertos no saben nada. Entonces, pues tengo que obtener mis ideas de alguien que yo creo que sí sabe. Hoy oía yo en el gimnasio a un chaval que le preguntaba a otro sobre su nutrición, y el otro, vamos, como si fuera doctor en nutrición, le estaba explicando qué tenía que comer. Los dos goripollos, o sea, los dos gente de mucho músculo y qué bien. Y entonces él le estaba dando recomendaciones de nutrición. Y yo decía al que le preguntaba, este no le va a preguntar a un nutricionista, no le va a preguntar a un médico, no le va a preguntar a un médico del deporte, porque ellos no saben. Pero su gym bro, que está en el casillero de junto, esa es su fuente de información sobre cómo nutrirse. Y acabará dándole esteroides. Y claro, no confiar en los expertos es confiar en los que no son expertos, lo cual es muy estúpido. Los expertos pueden equivocarse, los otros se equivocan siempre. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Que todo el rollo antivacunas de un sector de la izquierda, todo el rollo antimedicina, todo el rollo antifarmacéuticas de un sector de la izquierda coincide con Robert F. Kennedy. Y ahí están viviendo del brazo de un loco gravísimo que se dedicaba a cortar la cabeza a ballenas para llevárselas en el coche, o que un día encontró un oso muerto y lo tiró en Central Park de broma, tipo que fue adicto además a todas las drogas del mundo. Y que no está bien, ¿no? A ver, yo conozco gente que fue adicta y ya no lo es, y me da muchísimo gusto y los quiero muchísimo, pero este hombre está muy perjudicado por el gusano que se comió parte de su cerebro. Hay movimientos antivacunas, antimedicina, anticiencia, antiinteligencia en todo el mundo. En el país en el que estés tú, los hay. Y esos van a estar empoderados y se van a sentir empujados, validados por el manejo que se haga de la salud en los Estados Unidos. Y te van a decir que muchos de ellos eran anti-yanquis, de los de absurdos, no de los que somos críticos de lo malo de los Estados Unidos. Estados Unidos todo está mal, pero allí, cuidado, porque eso lo hacen en Estados Unidos. Ya descubrieron que las farmacéuticas son malísimas y por lo tanto no hay que tomar medicinas, sino hay que tomar tés y hierbitas y volver a morir a los 34 años de media. Eso es lo que puede generar en el resto del mundo, porque Estados Unidos sigue siendo el imperio, nos guste o no, en lo político, en lo económico y en lo cultural, y puede traernos muchísimos problemas. Quizás entramos en una era de cierto oscurantismo, y lo que queda es preservar el conocimiento y defender el conocimiento y luchar en contra del oscurantismo. Porque a la larga, cuando empiece a costar vidas esto, por desgracia, será cuando algunas personas digan, igual hay que preguntarle a un médico antes que a Robert F. Kennedy sobre la salud. Bueno. Me dice Lorena Zavala, hice un encuentro en Blue Sky para huir de los libertarianos y me encontré con radicales de izquierda de lo más cerrados. ¿Alguien ha tenido una buena experiencia? No. Y es más, vamos a hablar un segundo de Blue Sky. Yo estoy en Blue Sky ya.
Estoy tratando, cuando me acuerdo, de publicar en Twitter, en Blue Sky, lo mismo que estoy publicando en Twitter. Pero Blue Sky no va a ser el lugar donde nos escapemos de lo que no nos gusta de Twitter. Porque el problema no es la plataforma, el problema es la gente. Ciertamente Twitter se empezó a oler extraordinariamente mal por culpa de Elon Musk. Yo, que solo sigo las listas que sigo en TweetDeck, y para eso tengo que pagarle a Elon Musk, fíjate qué penoso es. Pero cuando publico mis vídeos, entro a X por otro lado, a Twitter por otro lado, y ahí siempre me aparecía un tweet de Elon Musk diciendo alguna barbaridad de ultrafascista absolutamente increíble, o una mentira más gorda que el Coliseo Romano. Todas las veces, lo primero que te aparecieran los tweets de Elon Musk. ¿Por qué? Porque él ha manejado el algoritmo para que así sea. Entonces, independientemente de la parte mosqueana, que es mucho más hedionda, toda la gente que está en Twitter va a estar en Blue Sky y van a hacer lo mismo, y van a ser los mismos trolls, y van a ser los mismos bots. Bloquea gente, bloquea gente, bloquea gente. Te encuentras... Yo sé que hay muchos tontos que saben cómo juega esto, y esto juega de la siguiente manera. Yo te digo una barbaridad y solo se enteran mis seguidores. Pero tú me respondes, y al responderme tú se enteran todos tus seguidores. He logrado difundir mi mensaje. Porque además alguno de tus seguidores entrará en la conversación, y entonces entrarán los seguidores de tus seguidores. Y mi mensaje, que era una estupidez y que me importa un pito tu respuesta para empezar, porque no me interesa dialogar contigo, sino usarte como trampolín para la difusión de mi mensaje, voy a tener el éxito que quiero, va a tener éxito mi mensaje. Tu respuesta me da igual. Si puedo, sigo insistiendo en mi mensaje, respondiéndote de nuevo para que me vuelvas a responder y vuelvas a difundir mi segundo mensaje. No al imbécil, al bot, al extremista, al idiota, al racista, al nazi, al anarcocomunista enloquecido que quiere matar a todos los que no sean pobres. Todos ellos, block. Que te dicen algo horroroso, block. Eres un señor feísimo y malísimo y te odio, block. Tu mamá se acostaba con mi papá, block. Block, block, block. Es lo único. No difundir porque para eso están y lo saben hacer en Twitter, y evidentemente lo van a hacer en Blue Sky. Blue Sky no es un espacio protegido en ningún lado. Yo sé que a los dueños les interesa fomentarlo así, venderlo así, qué bien, y ojalá consigan reducir la cantidad de basura, pero la basura va a estar allí. No idolatremos a Blue Sky con algo que no puede hacer Blue Sky, que es impedir que haya idiotas. Si sales a la calle te los encuentras. Lo que pasa es que las redes se envalentonan, pero eso no pasa ahora. Eso pasa desde que se inventaron las redes, sobre todo desde Internet, porque antes todavía en las redes limitadas de los tablones electrónicos, que es donde yo empecé. Pues obviamente como ahí la gente sabía cómo se llamaba y además el tablón electrónico te cobraba una pequeña cuota por estar ahí todo el mes, pues sabía quiénes eran. Entonces uno se cuidaba más y aún así había discusiones horrorosas. Pero una vez que tienes el anonimato para proteger a los idiotas, no crean que Blue Sky va a resolver nada. Blue Sky va a ser igual que Twitter y el antídoto en Blue Sky como en Twitter es el bloqueo. Es el decir, mira, ni me interesa leer lo que tú dices, ni voy a difundir lo que tú dices, ni me importa que me leas, que yo no escribo para ti. Dicho está eso, porque si no, la gente se va a decepcionar de Blue Sky cuando entre alguno de los minions de Elon Musk o de Elon Trump o de Elonia Trump, como le dice Jimmy Kimmel, que es la nueva esposa de Trump, se llama Elonia Trump. Pues cuando aparezca uno de estos tarados o alguno de los de Albice y de Negre y de todo este cascajo nazi, pues va a sentirse uno muy decepcionado. Ay, yo pensé que no iban a estar, no se iban a estar. Y allá y aquí, block. O los lees para saber de qué están hablando, pero no para difundir su mensaje. En Rumania ganó la primera vuelta a las presidenciales un candidato que admira al general Antonescu, responsable del holocausto gitano en Moldavia, antisemita y que dice ser un enviado de Dios. Y seguramente no votaron por él por eso es lo peor.
Mónica dice que le gusta cómo se ve mi bigote y mi barba. Pues muchas gracias, porque mucha gente me lo critica muchísimo, ¿no? Andrew Wakefield, sí, Wakefield, no Wakeman, el de las vacunas, es cierto. Ah, tengo una tía que vive en Seattle, su esposo es pastor luterano, ambos son ultrarreligiosos, lo que me parece macabro es el contraste en sus personalidades cuando se habla de religión. Sí, sí, es que la gente es muy rara en cuestiones de... me hablan de Blue Sky otra vez, Claudio Mackay, y mi respuesta es la misma. Yo estoy en Blue Sky, voy a tratar de estar en Blue Sky, y el día que mis medios de información, ya están varios, New York Times, Washington Post, The Guardian creo que ya se movió también, o por lo menos está publicando también en Blue Sky. El día que mis medios informativos más importantes, y no solo las empresas, sino las personas que me interesa leer y que dicen cosas importantes, dejen de estar en Twitter y estén más en Blue Sky, pues yo voy a estar más tiempo en Blue Sky, por supuesto, ¿no? Pero hay que pensar que tengo 40,000 seguidores, no voy a juntar 40,000 seguidores en Blue Sky, va a costar muchísimo trabajo. Encontrar a todos los cientos de personas y organizaciones que tengo divididas en mi lista de medios, mi lista de política, mi lista de música. Mi lista de música, los músicos luego andan ahí, publican una vez cada que sacan un disco, no van a estarse haciendo una cuenta en Blue Sky. Y yo quiero seguirlos porque ese tweet de cuando sacan ese disco es el que me interesa. Por eso no voy a salir oyendo. Con esa barba y bigotes te parece a don Porfirio Díaz. Pues muchas gracias, pero no porque, mira, Porfirio Díaz tenía un bigote blanco y no usaba barba. Fuera de eso, igualito. Ay, ay, ay. Ya me preguntaron si Marco Rubio va a ayudar a la libertad de Cuba. No, Marco Rubio no creo que vaya en eso. Bueno. Ya que estamos en esto y para contar más cosas, hay algo que quería yo contar y fue el retrato de los reyes de España que hizo Anita Leibovichita, bueno, la señora Annie Leibovich, importantísima fotógrafa que es mala como un dolor, que es espectacularmente mala. Y entonces bueno, vi los retratos, que evidentemente son 2 retratos en 1, o un retrato en 2, o una panorámica partida en 2, véanlo ustedes como quieran. Yo creo que son 2 retratos distintos, tomados uno después del otro, y me parece tan infinitamente mala. Le voy a explicar por qué. Porque esto es de las cosas de las que luego se puede hablar en la galería nocturna, y hoy sí puedo hago galería nocturna. Traigo una cosa preciosa para la galería nocturna. Miren, el señor de la izquierda, que trabaja de rey, está como cayéndose a la derecha. Bueno, no, el de frente está cayendo a la izquierda. Está escorándose a estribor, a babor, así como muy feo. El candil me distrae horrorosamente. Casi les corta los pies. A ver, esto es de las primeras cosas que te enseñan en el retrato cuerpo entero. Hombre, déjale un poquito de aire en los pies, ¿no? No me deja todo el aire arriba para que veamos el maravilloso techo del Banco de España que me importa un pito. Pero si se dan cuenta, él está como más azul verdoso y ella está más como anaranjada. Esto es por la temperatura de color. La temperatura de color es, precisamente, si se mide en grados Kelvin, la temperatura de color es la que hace que tú seas, y lo voy a hacer aquí, miren, aquí me voy a volver muchísimo más frío y aquí me voy a volver muchísimo más cálido. Frío, cálido. La temperatura de color fría, una temperatura de color cálida. Es la diferencia entre la luz, precisamente, por ejemplo, de los tubos fluorescentes, que ya casi no existen, que era más bien verdosa, y la temperatura de color de un foco, de una bombilla incandescente tradicional que era muy amarillenta, muy de esta onda. Bueno, una de las primeras cosas que haces es controlar la temperatura de color. Obviamente puedes querer hacer fotos más frías o hacer fotos más cálidas. Cuando tiendes hacia el azul, tiendes a una foto más fría, estás dando una sensación más de alejamiento, a veces incluso de horror, de rechazo, de noche. Mientras que la temperatura de color rojiza, creo que me pasé de rojo aquí, yo conmigo mismo, la temperatura de color rojiza pues es algo más a la luz del sol,
que es mucho más cálida, pues la luz del sol es enormemente cálida y al atardecer es lo más cálida del mundo. Pero si son dos fotos iguales, no pueden tener temperaturas de color distintas. Y tienen temperaturas de color distintas. No se ve la textura de la ropa de ella. La ventana que está sobreexpuesta es una de las primeras cosas que se ven cuando, oye, ¿qué iluminación vas a usar? Es que quiero dejar esa ventana abierta para que entre la luz, porque es una cosa simbólica que se me ocurrió. Vale, pero mira, para que no se sobreexponga, lo que haces es tener una luz lo suficientemente fuerte para usar una exposición lo suficientemente cerrada como para que la ventana no esté sobreexpuesta y consigas que tu persona tenga la luz, porque la luz que recibe ella la está recibiendo detrás de la cámara, como pueden ver ustedes. No es la luz de la ventana la que ilumina a la reina de España, a Leticia. Entonces pues, equilibras la iluminación que llevas tú y con la luz que viene de fuera y entonces ya no se sobreexpone y estalla, como se ve allí, la luz de la ventana. Se enojó mucha gente con lo que dije y uno me... Oh, es que yo he hecho estudios del simbolismo, esto es una crítica política, social contra los reyes. Sí, mira, le pagaron $137,000 por hacer esta patochada. En 2013 le dieron el premio Príncipe de Asturias a las artes. Entonces ella lo que quiere es putearlos. Ya, claro que sí. No entiendo cómo alguien puede vivir, puede hacer esto. Es aterrador, ¿no? Los brillos de los zapatos de él me distraen además enormísimamente, porque claro, la luz para él tampoco viene de la ventana, la luz para él viene de otra luz que puso que es distinta, porque le crea mucho más sombras a la derecha de la cara que a Leticia. No entiendo cómo es posible que alguien diga que esto es una buena fotografía y como fotógrafo que soy, pero no intérprete de análisis fotográficos, lo único que la idea con la que me he quedado yo es que tú puedes interpretar lo que quieras. Si eres experto, crítico, tú puedes decir que el que ella esté señalando con el dedo, que tenga el dedo extendido, no es como yo que siempre lo pongo así, y siempre tengo el dedo extendido cuando pongo la mano en la mesa. Es un gesto muy mío. No es que ella tenga, es que está señalando el infierno que es la vida de los reyes. Sí, te puedes sacar de la manga lo que quieras. ¿Es cierto? No lo sabemos. Lo más seguro es que no lo sé. En fin, que luego dirán que soy muy malo, o como me dijo uno que soy absolutamente ignorante, porque él tiene una maestría en arte y ha hecho libros sobre la simbología de Anita Leibovichita. Mira, Anita Leibovichita la conocí en 1986, fíjense, estamos hablando de hace 38 larguísimos años. Cuando la invitó, no sé por qué, cómo logró timar a la Federación Mexicana de Fútbol, que la contrató para hacer las fotos de los pósters del Mundial de 1986 en México. Y ella, que de fútbol sabía lo que yo sé de curling o menos, hizo fotografías absolutamente inmundas como esta. Vamos a quitar a los reyes, pobrecillos. Fotografías tan absolutamente delirantemente malas como esta otra. ¿Pero qué me cuentas? ¿Eso qué fútbol ni qué fútbol? Eso no representa el fútbol. Y tenía una... que es la más mala del universo, esta. Donde se ve que nunca ha visto a dos personas disputando un balón. Y cobró un puchiplatal por eso en México y les vio la cara de idiotas a los de la Federación Mexicana de Fútbol. Echín,
Que Mariela Aranda queda baneada, no. Pero, joder, lo de meterse con Sánchez porque sí, de la nada, me parece lo más idiota. Le sacó un dineral, saca un dineral a todo el mundo por hacer este tipo de cosas que son verdaderamente horrorosas y son malas fotografías, y lo siento. Yo soy fan de grandes fotógrafas como Dorotea Lange o Vivian Maier, la gran fotógrafa de la calle, que hemos hecho toda una galería nocturna dedicada a la gloria de Vivian Maier, si que cualquiera quisiera fotografiar como ella, y lo que es increíble es que la que se lleve todo sea esta. Bueno, en fin, quería yo mencionarlo el otro día. Hay un exceso de postproducción, sí, bueno, ella sobreprocesa sus fotos, no sé por qué ni cómo, porque además ella usa una mamilla o una Hasselblad, es decir, cámaras fotográficas de formato medio, donde el negativo es de este tamaño. Claro, ahora hay respaldos digitales para mamilla y Hasselblad, pero el sobreprocesado, a ver, yo empecé a sobreprocesar fotos así cuando empezaba, luego se me quitó, ¿no? Primero quieres experimentar con todas las posibilidades que tienes a tu alrededor, luego al final te vuelves más minimalista, más razonable. Hay un montón de ruido en las paredes y cielos, sí, además la cara de ella no es ni siquiera nítida. Bueno, en fin, las líneas verticales y horizontales están muy mal compuestas, no es que estén mal compuestas, es que está caído. Es que el horizonte está caído, que es lo que es de las primeras cosas también que aprendes, ¿no? Porque claro, la gente que toma la foto con el móvil, pues a veces toman el horizonte y el bar se va cayendo a la izquierda, se va vaciando a la izquierda, ¿no? Y ahora las cámaras tienen un nivel, que por el mismo visor ves el nivel y dices, uy, Y esto que se trabaja en trípode, por favor, que esté inclinada. La puerta de la izquierda es una locura, tiene 15 grados de inclinación o algo así. Eso es un amateurismo o un igualismo verdaderamente preocupante. Bueno, ya vamos a hablar más de la foto de los reyes. Quien inició como fotógrafo es Stanley Kubrick, bueno, sí. ¿Me gusta Hermann Hesse? No. 137.000 euros las fotos, sí, 137.000. 137.000. Bueno, vamos a una cosita que quise hacer el otro día. La empecé a hacer con ¿qué pasa si tu país es una basura? Todos los himnos dicen que nuestro país es grandioso, somos los más valientes, defendemos la libertad con nuestro corazón, el pecho al frente y morir por la patria. ¡Ay, qué bonito! Morir nunca es bonito. Todos los libros de historia nos cuentan que pues, nuestro país es maravilloso y estupendo, o ha aplastado a los de junto como victorioso y maravilloso, o ha sido víctima de aquellos malvados que nunca son tan buenos como nosotros. Haz de cuenta México con Estados Unidos, por lo menos con Sheinbaum, ¿no? Ay, no somos tan buenos como Estados Unidos. No es cierto. No es cierto, ni económicamente no tenemos. Tenemos valores culturales propios que no son ni mejores ni propios, pero económicamente y socialmente estamos en la calle. Porque todavía tenemos esos millones de compatriotas que viven en la reputa miseria, sin agua corriente, sin electricidad, sin drenaje, sin educación, sin salud, sin una vivienda digna y sin posibilidades de salir de donde están. Esa debería ser la primera prioridad de los presidentes de México y no lo ha sido. No lo ha sido. Entonces no me digas que están mejor que un país donde por la gente al menos come y todos los que quieren ir a la escuela van y tienen agua corriente y electricidad. Bueno, esto lo decíamos respecto a los países, pero piensen ustedes en alguien más inteligente que ustedes. Yo conozco un montón de gente más inteligente que yo. Hay gente que de esos que te asombran. Un amigo mío al que hemos entrevistado aquí, Luis Mochán,
Físico, brillante físico. Brillante desde que estábamos en el bachillerato. Yo me acuerdo de discusiones que teníamos, 17 años, éramos unos pimpollos, 17, 18 años. Veníamos discutiendo en su auto para ir hacia su casa, porque a su madre le encantaba darnos de comer, nos daba de comer 2 o 3 veces por semana. La señora Mochán era maravillosa, la recuerdo con enorme cariño. Y entonces pues, él venía conduciendo su pequeño Datsun, 3 o 4 de nosotros gritándonos sobre algún tema, lo que quieran ustedes. ¿Se debe o no dar limosna, por ejemplo? ¿No? Es un asunto de importancia social que nos preocupaba cuando teníamos 17, 18 años. Éramos muy peculiaritos, si quieren. Llegábamos a alguna conclusión y nos sentíamos de lo más satisfechos, pero después de discutir seriamente y tratarlo de hacer objetivamente. Fíjense que en ese sentido, desde la adolescencia tuve a mi alrededor gente así que bueno. Llegábamos a una conclusión y nos sentíamos los mejores del mundo. Para eso, Mochán venía conduciendo calladito. Y nosotros tirándonos argumentazos. Ya que habíamos acabado, Luis hacía así, decía, bueno, pero... Y sacaba un argumento totalmente nuevo que demolía todo lo que habíamos hecho y nos hacía volver a empezar. Así era de brillante, además de que era brillante en matemáticas, estudiábamos también matemáticas en su casa, estudiábamos física en su casa, me acuerdo. Teníamos largas tardes de estudiando física en su casa. Siempre conocí a gente mucho más inteligente que yo, ¿no? Enormemente inteligente, que te admira incluso oír. Los Hitchens es uno de los personajes a los que da gusto oír, ¿no? Incluso gente que no es de tu ámbito político, social, cultural, etcétera, y que te deja asombrado. Frank Zappa era un tipo inteligentísimo, su música nunca me gustó, pero es un tipo brillante. Piensen ustedes en alguien que es más inteligente que ustedes. ¿Son ustedes inferiores a ellos? No exactamente, ¿no? No es un fenómeno de inferioridad, simplemente hay una habilidad que manejan ellos que tú no manejas bien. Es como pensar en alguien que es más fuerte que tú, o que corre más rápido que tú, o que juega al tenis mejor que tú, o que escribe novelas mejor que tú. Siempre te vas a encontrar a alguien que es mejor que tú en ese sentido, pero no te vas a sentir inferior ante él. Puedes admirarlos en un momento dado. Yo he admirado escritores, pero por otro lado estoy consciente que son seres humanos que no... que hacen bien una cosa y los admiro y bla, 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 pero no dejo de verlos como seres humanos que son. Y sin embargo, en una cosa tan rara como los tests de cociente intelectual, que no miden en realidad el cociente intelectual, no miden la inteligencia, miden la capacidad de resolver cierto tipo de problemas, y siempre lo he dicho, en el vídeo que ya hicimos, lo pondremos por aquí, sobre cociente intelectual, y sobre qué miden los test de inteligencia, decíamos que uno no mide en la inteligencia, ¿no? Uno no mide en todas las formas de inteligencia. Y mi ejemplo de siempre es Lionel Messi. Lionel Messi es un tipo con una inteligencia absolutamente asombrosa. Levanta los ojos, sabe dónde está todo el mundo y sabe cómo darle el balón para hacer el pase o el gol. Tiene una capacidad de ver un problema que nunca había visto, porque la disposición de los defensas y de sus compañeros en el campo nunca va a ser igual. Puede saber que uno está entrando por la izquierda porque en la jugada de pizarra sabe que aquel extremo tiene que estar entrando por la izquierda, si puede. Pero en general la disposición de los jugadores va a ser distinta cada vez. Es un problema nuevo. Y Messi lo puede resolver en la gran mayoría de las ocasiones y poner el balón donde tiene que ponerlo, en el pase o en el gol. ¿Eso es inteligencia? Hombre, yo diría que sí. Caitlin Clark jugando al baloncesto. Lo que llaman el cociente intelectual del baloncesto es altísimo. Yo recuerdo cuando uno de los jugadores de históricos, cuyo nombre acabo de olvidar, lógicamente, porque yo olvido todos los nombres, decía de Larry Bird, no es rápido, es lento, no es atlético, no salta mucho. Y sin embargo es el mejor. ¿Por qué? Por el músculo que tiene entre las orejas, el cociente intelectual del baloncesto. Bueno, entonces, los test de cociente intelectual pues, no miden la inteligencia, miden otras cosas, miden partes de la inteligencia, generalmente la lógica espacial y la matemática. Y entonces, ¿por qué nos preocupa la idea de que un grupo humano tenga un cociente intelectual menor que otro? So fucking what?
¿Qué coño importa? ¿Por qué nos obsesionamos por la idea de que alguien dice, ay, es que yo tengo un estudio en el que los negros tienen un cociente intelectual 1,5 puntos más bajo que el de los blancos, así de media? Vale, ¿y? ¿Ya son inferiores? ¿Merecen ser esclavos? ¿No merecen ir a la escuela? ¿No ameritan tener salud? ¿No pueden vivir como todos los demás? ¿No tienen derechos humanos? ¿Qué? ¿Qué significa eso? No significa absolutamente nada. Y seguimos peleándonos por eso. Yo me acuerdo cuando salió el libro aquel de la curva, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un libro que defendía que, haciendo un metaestudio de los estudios de cociente intelectual, pues los negros tenían un cociente intelectual en promedio inferior al de los blancos en promedio en los Estados Unidos. Bueno, será quizás porque hay más pobreza entre los negros, puede ser. O sea, tienes que comparar pobres con pobres, ¿no? Poblaciones amplias. Si tú tienes una gran población de gente de clase media y una gran población de gente fundamentalmente pobres, pues los comparas, no es una comparación válida. Pero si los comparas en global y hay unos que tienen un cociente intelectual inferior, ¿qué? ¿Por qué le damos importancia a eso? Y lo seguimos discutiendo. Las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ya sabemos que no. Pero aun si así fuera, si de media todos los estudios de cociente intelectual entre gente del mismo nivel sociocultural y económico, con los mismos estudios, hombres y mujeres, resultara que las mujeres son un poquito menos, o que los hombres son un poquito menos inteligentes que las mujeres, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Los etíopes corren mejor los maratones que la media de los seres humanos, pues sí, y los indios eris. Los yaquis, pies ligeros, pues sí, están acostumbrados a correr, desde pequeños corren y corren mejor que yo. No tiene ningún significado y nos seguimos empeñando en darle a eso un significado. Y yo creo que es el momento en que todos reflexionemos en que da exactamente igual y que no puedes hacer un escándalo porque alguien demostró que tal grupo humano tiene más o menos puntuación en un test de cociente intelectual. ¡Ay, eres un fascista, eres un racista! No. Suponiendo que sea cierto, da igual, así que estuviste perdiendo tu tiempo de todos modos. Franz Zappa era libertario, es una manera muy rara de ser libertario, no exactamente. El nuestro no tiene letra, es como una fanfarria de feria. Bueno, el español no tiene letra, le han tratado de poner letra, es horrible. Pero no deja de ser una marcha militar. Los himnos son marchas militares. Yo ya quiero himnos que sean baladas, ¿no? Sería muy bonito. Entonces, no sé, que Jamaica tuviera un ska o un reggae de himno, ¿no? El Reino Unido un rock punk. ¿Por qué no? Pues no, todos los himnos son militares, ¿no? Por la tradición, evidentemente, de guerrerista, pero sí, es bueno. Dice Jim, una frase de un TVO de Mortadelo y Filemón: en su país han nacido grandes hombres, porque en mi país cuando nacen son todos pequeñitos. Sí, y cada quien tiene sus habilidades y no puedes sufrir porque no tienes las habilidades que tienen otros. Bueno, y estamos cerca del final de Presto con Tutti, porque quería yo analizar esto. Miren, hay un síndrome de la muerte misteriosa rusa. Es una cosa muy rara. Gente que siendo rusa se muere, inexplicablemente. En general, este síndrome de muerte rusa se expresa mediante un intento un poco de Ícaro y Dédalo de emprender el vuelo desde un balcón de un quinto piso, desde una ventana de un quinto piso, y aletear muy duro y no poder volar y acabar escacharrándose en el suelo y muriendo. Las ventanas son una de las causas de muerte más intensas entre cierto grupo de rusos, entre los rusos que no están de acuerdo con Vladimir Vladimirovich Putin. En España se produjo hace poco, pues relativamente poco, en febrero de este año,
un piloto ruso que desertó a Ucrania y que en Ucrania le dijeron que no saliera de allí, le habían dado una identidad distinta y le habían dicho que se mantuviera en Ucrania porque pues, si salía las huestes, los sicarios de Vladimir Putin pues, lo iban a encontrar. Y en Villa Joyosa, Alicante, fue asesinado, fue encontrado con varios tiros en un garaje de la localidad y se confirmó su identidad, Maxim Kuzminov, que fue asesinado en febrero de este año. Tenía 28 años, era piloto de helicóptero que desertó con todo y helicóptero, con lo cual además le das todos los secretos del helicóptero, más la información que trae el helicóptero en sus ordenadores o computadoras, al enemigo. Las cámaras del aparcamiento, del garaje, del parking donde lo asesinaron, captaron a 2 asesinos. Los asesinos huyeron en un auto y ese auto lo guardaron, lo metieron en un sitio que solo los locales conocen porque tienes que entrar por un tunelito y tal. Llevaron allí el automóvil en el que habían huido y lo quemaron usando un acelerante industrial para que no quedara ninguna señal que pudiera haber de que se les olvidó un guante y este tipo de cosas que pasan en las series policíacas, ¿no? Estos eran profesionales, un acelerante industrial y lo único que quedó del automóvil pues es la estructura de acero y chao. La munición con la que fue asesinado este hombre pues era munición rusa. Pues a veces, pero si se tratan de esconder, pero al mismo tiempo usar munición rusa no es absurdo, pues no. Pero mira, se trata de que no quieren que los atrapen a ellos, a los 2 operativos, a los 2 sicarios que fueron a asesinarlo. Pero se trata de que sepas quién fue. Y fue Vladimir Putin. Nadie ha querido hablar, por supuesto, del tema, pero la televisión rusa, claro, lo aplaudió, igual que Medvedev, el señor este que últimamente nos está amenazando con armas nucleares, que es el encargado tiene un alto despacho en Rusia, no recuerdo ahora cuál. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, en febrero de 2014, perdón, en 2022, 2014 empezó la guerra, pero digo la invasión en forma, en 2020, de 2022 acá se han producido 60 muertes misteriosas de enemigos de Putin en Rusia y en Europa. En Europa también hay ventanas y también hay escaleras y también por ahí caen los enemigos de Putin. También ha habido ataques a infraestructuras. Ha habido ataques, por ejemplo, en una fábrica de armas alemana. Quemaron uno de los mayores centros comerciales de Polonia. Y ustedes han oído hablar del Nord Stream y es que se atacó el Nord Stream y no sabemos quién fue. No se sabe quién fue, evidentemente fue alguien que no quería mucho a Rusia, pero igual fueron unos don nadie, que fue el ejército estadounidense, que no lo creo, no son tan tontos. O igual fueron unos ucranianos, sí, lo más probable es que lo hayan sido, pero no se ha probado, por más que en la base digan que está probadísimo. No se ha probado quién voló el Nord Stream. Pero el gasoducto del Báltico que voló Rusia, de ese nunca se habla. Porque volaron un gasoducto y como siempre, la idea era que se supiera quién lo hizo. También usan gas nervioso, el caso del intento de asesinato contra el doble agente Skripal y su hija en el Reino Unido, utilizaron un gas nervioso, un gas venenoso que ataca el sistema nervioso, no me acuerdo el nombre, porque no lo traía yo preparado. El punto es este. Porque hay mucha gente que cuando yo he dicho estamos en guerra y estoy tratando de traer a alguien que nos hable muy en serio de este tema, alguien que ha trabajado en Rusia, un periodista que quiero invitar al canal. Cuando yo hablo de esto y cuando digo que Rusia está en guerra con nosotros, la gente como dice, no es cierto, es un asunto allá de los países eslavos y del Báltico y de los Balcanes y de eso de allá. Aquí no nos afecta. Cuando tienes un asesinato cometido en Alicante, por cierto, además se vive del turismo, entonces que asesinen gente no está bien. Aunque parece que este chaval hasta presumía de quién era en los bares y eso evidentemente no es muy inteligente. No tiene la culpa de que lo hayan matado, simplemente fue descuidado. Pero yo me pregunto, y me van a volver a insultar y van a decir que soy pro-yanqui o algo por el estilo, pero yo me pregunto, si el gobierno de Estados Unidos, o de Francia, o de Alemania, o de España, o de Colombia, tuviera grupos de asesinos recorriendo el mundo y matando a los opositores a su gobierno,
como lo hace Corea del Norte, donde Kim Jong-un mandó matar a su propio hermano en Singapur, me parece, en el aeropuerto de Singapur fue, en un aeropuerto de algún país asiático. Hizo toda una cosa extrañísima para convencer a dos chicas de que estaban en un programa de televisión y ahí le iban a poner una cosa con un olor raro, un trapo con un olor raro en la boca, mientras hacían que ligaban con el hermano de Kim Jong-un, y lo que le pusieron fue un veneno que lo mató prácticamente de inmediato, un par de horas estaba muerto. Si Alemania, Francia, España, Colombia, Argentina, quien fuera, tuviera comandos asesinando gente, matándola a tiros por la espalda en los parkings y dejando claro que son alemanes, estadounidenses, bolivianos, lo que fuere, ¿cómo reaccionaría usted? Yo me imagino que usted se escandalizaría. Oiga, pues es que hay a un disidente de Ecuador le meten 2 tiros en Bonn o en Milán y se sabe que fue el gobierno de Ecuador, pobres. Uno diría, oye, eso está muy mal. Ahora, si lo hicieran seguido, si mataran a 60 personas en el lapso de 2 años, usted diría, oiga, esto está grave, esto no está correcto. Pero no, ni pasa, ni nos escandalizamos, o mucha gente no está dispuesta a escandalizarse con lo que está haciendo Putin, asesinando gente por todo el mundo. Y alguien me dice aquí, si desertas te asesinan, sobre todo si eres chivato, siendo ruso o su enemigo. Cuando en Estados Unidos le entregas información al enemigo, te meten a la cárcel. Caso Chelsea Manning. Caso Chelsea Manning es el caso clásico donde, por supuesto, que tendría lógica que fuera asesinada, pero no fue asesinada. Y el tipo al que le dio la información, que ahora está lamiéndole los pies a Vladimir Putin 3 veces al día, 6 horas cada una de las 3 veces, quedan 3 para dormir, perdón, le quedan 6 para dormir, ese no tiene miedo que lo maten, tiene miedo que lo metan a la cárcel. Y el que estuvo difundiendo secretos de Wikileaks no tenía miedo que lo mataran, tenía miedo que lo metieran a la cárcel. Hay una diferencia. No digo que sea bueno, digo que hay una diferencia. Tú puedes decir que matan gente, yo puedo decir que mañana es sábado, pero yo tendría razón y tú no. Puedo decir que mañana es lunes también. El que lo digas o el que lo supongas no equivale a que sepamos con absoluta claridad, porque en los asesinatos se intenta dejar claro que no fue un accidente o que le estaban robando la cartera y se les fue un tiro, sino que han sido asesinados por órdenes del Kremlin, como en el caso de la munición rusa. Oye, no era tan difícil conseguir munición alemana, ¿no? O española o estadounidense. Para un ejército es lo más fácil obtener. Imagínate, estos 2 asesinos de rusos podrían conseguir munición de la OTAN y armas con calibre 7.65 OTAN, y lo asesinan con cartuchos de la OTAN. Pero no quieren echarle la culpa a la OTAN. Quieren dejar claro para todos los disidentes, y no solo para los desertores, que se entiende que hay un problema ahí de carácter militar que manejaría o debería manejar el derecho militar, sino Skripal no era de ejército. Navalny no recuerdo yo que fuera un traidor, ni que fuera un señor que había dado información al enemigo, ni desertor del ejército al que no pertenecía. Y así sucesivamente hasta sumar 60. Y el Kremlin quiere dejar muy claro que es por órdenes de Putin que los están matando. Y no nos causa ninguna preocupación, nos parece de lo más normal.
¿Cuánto nos han convencido las cinas afinogénovas del mundo de que a Putin se le tiene que perdonar lo que no se le perdonaría absolutamente a ningún otro país? A ningún otro. Alguien está aquí, salen con las... ¿Pueden haber sido los ucranianos? No. Porque los ucranianos no lo han hecho. Y Ucrania se juega mucho con su comportamiento correcto dentro de la guerra. Rusia no se juega nada. ¿Por qué los ucranianos iban a matar a un tipo que ya les dio toda la información que quería y que está de vacaciones en España? No tiene ningún sentido. A Prigozhin, el jefe de Wagner. Recuerden ustedes que cuando Prigozhin se levantó contra Putin y empezó a marchar hacia Moscú, en este canal que vimos, la tele rusa, lo dije, su nombre muerto. Es un hombre muerto. Puede pedir perdón, puede besarle los pies, puede jurarle lealtad eterna, va a morir. Y no nos escandaliza. Pero si Estados Unidos o Francia o Alemania o Bolivia o Botsuana o Australia lo hicieran, estarían colgados de las lámparas gritando, ¿cómo es posible que un país civilizado se atreva a esto? No tienen vergüenza. El presidente de Ucrania, sí, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero el problema es, él fue envenenado porque era pro-europeo. Y después de él, que fue presidente de todos modos, que fue envenenado con el té de plutonio famoso, y hombre, no tiene acceso a plutonio todo el mundo, fue presidente de Ucrania, y después de él vino Yanukovych, el que decidió no unir a Ucrania a la Unión Europea, como querían todos la mayoría de los ucranianos, y los traiciona, y de ahí el Euromaidán de 2014. Hoy estamos viviendo un nuevo Euromaidán, en un país al que yo le tengo un cariño especial simplemente por un grupo musical que es el trío Mandili. Son un trío de chicas maravillosas que cantan en armonía canciones tradicionales georgianas, porque es Georgia, y que Georgia ha sufrido muchísimo con Rusia y con la Unión Soviética a lo largo de su historia, y que tiene dos zonas, Transnistria y Osetia del Sur, tomadas por tropas rusas en el norte de Georgia, y ayer el títere ruso que está de primer ministro ha dicho que va a atrasar hasta 2028 las negociaciones para que entre a la Unión Europea Georgia, cuando la gran mayoría de los georgianos quieren entrar a la Unión Europea. Y ayer hubo disturbios gravísimos en el centro de la capital de Tbilisi, y decía yo en Twitter y en Blue Sky que si se estaba reeditando el Euromaidán. Y ahora nos contarán que todos los georgianos son nazis. Sí, por supuesto. Así que, pues eso es lo que está pasando con el síndrome de la muerte misteriosa rusa, siempre con venenos raros. Plutonio. ¿Quién tiene plutonio? Yo tengo un poco en casa, te lo presto para que mates a alguien, ¿no? Novichok es el agente nervioso que utilizan, o los tiros con munición rusa, o tirarte de una ventana. Hace poco tiraron a otra chica de una ventana, o por las escaleras. Si están acostumbrados a... Aquí ya... Los ucranianos asesinan en Kursk, no es cierto. Estos quieren hablar de Kursk y no de Bucha, ¿verdad? Está baneado. Estamos dejándole hacer a Putin cosas que no le perdonaríamos a nadie. Y es gravísimo esto como ciudadanía. Y esto sin contar los ataques constantes, cibernéticos, de trolls, de bots, a favor de Vox, a favor del PP, a favor de Trump, a favor de Le Pen, a favor de toda la ultraderecha, cuando todavía un sector de la izquierda más boba está defendiendo a Putin, que es el ídolo de la ultraderecha mundial. Tenemos que
que recordar, tener presente eso. Cuando hablemos con la gente que de pronto deja ser y hacer a Rusia todo. Dice alguien, fue Petro Poroshenko. Poroshenko fue el presidente posterior a Yanukovych. Y el problema que tiene Poroshenko es que era un sujeto. Ucrania no eran todos nazis, pero Ucrania tiene un grave problema de corrupción presente por la riqueza del país. Pero no Poroshenko, a ver, vamos a verlo, por no mentir, porque mentir es muy feo, y teclear con una sola mano es horroroso. Lista de presidentes de Ucrania. Y tenemos actualmente a Zelensky. Yo, si necesitara un líder, querría que fuera como él. El anterior fue Petro Poroshenko, que es tipo tremendamente corrupto, y por eso un outsider como Zelensky se hace con el poder. El anterior fue Turchinov. Luego Víctor Yanukovych, que fue el que traicionó a los ucranianos al unirse a la pretender unirse a la Unión Euroasiática en vez de a la Unión Europea, y el hombre que fue envenenado, pero aún así consiguió ser presidente, fue Víctor Yushchenko, que fue presidente de 2005 a 2010. Presidente de 2005 a 2010, Víctor Yushchenko. Así que bueno, pues ahí los dejo con la muerte misteriosa rusa, y no sé si hay alguna otra cosa de la que pudiéramos hablar hoy. Bueno, sí, ya que estamos en esto, quiero hacerlo, y luego no voy a tener lugar para meterlo todo en... no, a ver, y aclaro también otro, Litvinenko. No, Litvinenko era un espía. Víctor Yushchenko fue envenenado, espera, fue envenenado con cloracne. No, con cloracne era la enfermedad que exhibía. La dioxina, perdón. Yushchenko fue envenenado con dioxina, y el que tú mencionas fue efectivamente Litvinenko, que fue envenenado no con plutonio, con polonio, que es bastante más difícil de tener, por cierto. Alexander Litvinenko fue un desertor ruso y antiguo director del Servicio de Seguridad Federal Rusa, la FSB, que es actualmente la heredera de la KGB, que a su vez es la heredera de la NKVD. La NKVD que asesinó, por cierto, a Trotsky en México, tema que me interesa muchísimo. Bueno, acabando con eso, vamos a... Esto lo quiero hacer porque hace mucho que no lo hago, aunque ya sé que nos va a echar más tiempo y luego no voy a poder meter todo en los cortes, en los segmentos que hacemos a lo largo de la semana, pero me va a dar igual. Vamos a hacer la galería nocturna. Y estamos hablando de un señor al que ustedes no conocen. Dudo mucho, salvo que hay aquí uno muy ciencia ficcionero, dudo mucho que haya aquí quien conozca a Virgil Finlay. Probablemente han visto esto. Si no han visto esto, váyanse dando una idea de la clase de monstruo de la gráfica al que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Probablemente, si son muy rockeros, han visto este disco de Uriah Heep, una gran banda muy infravalorada, creo yo, que usaba como su portada y su contraportada, disco doble, este extraordinario dibujo de Virgil Finlay. ¿Y quién era Virgil Finlay? Pues este simpático señor con el bigote recortadito y aspecto de que de cuando en cuando visitaba el gimnasio. Señor Virgil Finlay es
dibujante estadounidense prácticamente autodidacta, aunque sí tomó algunas clases en una escuela de arte, que vivió de 1914 a 1971. Sin este señor, muchos de los dibujantes de los años 70, 80, que lo volvieron a usted loco, como Giger o como Moebius, no habrían existido. La concepción visual de Virgil Finlay estuvo siempre muy por encima de las publicaciones, que eso también pasaba con los escritores, de las publicaciones donde publicaban. ¿Por qué? Pues porque Virgil Finlay publicó en las revistas pulp. ¿Qué significa pulp? Bueno, las revistas pulp eran revistas cuyo papel estaba hecho de pulpa de madera. ¿Qué pasa con el papel hecho de pulpa de madera? El papel hecho de pulpa de madera, a diferencia del papel blanco que está hecho con trapos, el papel de pulpa de madera es altamente ácido y entonces se va degradando al paso del tiempo. No está hecho para durar. Si usted alguna vez compra una de estas novelitas, que el papel era más bien amarronado, color beige, y se compra una novelita de los años 50, 40, 30, se empiezan a deshacer directamente las páginas, se rompen, son quebradizas por la acidez de la pulpa de madera. Bueno, esas revistas hacían ciencia ficción, terror, fantasía y todo lo que hoy consideramos bases fundamentales de la narrativa del siglo XXI. Ciencia ficción, fantasía, terror, policíaco. Pocas cosas hay que salgan de eso, ¿no? Los subgéneros que nos decían todavía en los años 70, ay, es que a ti te gustan los subgéneros literarios, hoy pues dominan o sobresalen de manera importante en los géneros narrativos, tanto visuales como escritos y en muchos casos incluso musicales. Pero en esas revistas publicaban escritores como Howard Phillips Lovecraft, como Isaac Asimov, como Arthur C. Clarke, como el grandioso cuentista Frederick Brown, como Theodore Sturgeon, injustamente olvidado, uno de los tipos más brillantes del mundo, y dibujaba sus cosas gente como Frank Eli Frías, brillante, algún día hablaremos de él, Frank Frazetta, una de cuyas portadas fue utilizada después por Queen para uno de sus discos, como Uriah Heep lo hizo con estos, y este señor que es Virgil Finlay. Algunas cosas que distinguen o que muestran algo de lo que caracteriza fundamentalmente a Finlay es su forma de sombrear. Usaba puntitos, usaba lo que se llama las rayas cruzadas, y usaba un sistema que es pintas de negro. O sea, el papel tiene una cubierta de yeso, pintas con tinta negra y luego con un alfiler, con un punzón, vas quitando tinta china para dejar el blanco de atrás y así sombrear. La dirección de la luz es fundamental en todo lo que son las artes plásticas y por supuesto en la fotografía, como veíamos con las fotos de los reyes, pero tiene la característica de poner cosas totalmente bidimensionales como marco para lo que quiere resaltar, que es tridimensional. Y este es un excelente caso porque los bichos de atrás no están sombreados. Los bichos que aparecen atrás son figuras prácticamente bidimensionales, mientras que el diablo, la mujer y los 4 bailarines de enfrente, que me recuerdan muchísimo, unos bailarines, creo que de Modigliani, no me acuerdo, son tridimensionales, y por supuesto los otros que están torturando a estas almas que evidentemente están sufriendo. Pero esta idea de que hay una figura que se sobrepone a figuras inferiores, la usó en varias ocasiones y me encanta cómo lo hace. Una cuestión importante de las ilustraciones que se hacían en aquel entonces, sobre todo en interiores, en los interiores de las revistas pulp, es que no ilustrabas el cuento o la noveleta,
ilustrabas una frase o un pasaje. En vez de tratar de meter toda la historia en una ilustración, metías un pasaje de la historia, un pasaje que podía elegir el editor, podía elegirlo el propio ilustrador, podía elegirlo el autor. Pero, esto pensé que lo había yo fijado. ¿De quién es el oro? ¿De quién sino de la muerte? Es la línea de un cuento que no sé cuál sea, que está ilustrando aquí Virgil Finlay. Puedes ver la avaricia del hombre quizás que quería el oro y de cómo está absolutamente predestinado a no disfrutar ni una de esas moneditas de oro tan primorosamente dibujadas con la plumilla, pues señor Virgil Finlay. La idea esta de la gran figura con su víctima, la repite no siempre, pero en algunas otras ocasiones. Aquí no es su víctima. Es un cuento sobre aztecas, pero los estadounidenses escribían cuentos sobre aztecas, seguramente sin tener mucha información histórica, da igual. El Quetzalcóatl de arriba me parece maravilloso. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, que no es una serpiente emplumada, es la forma de decir gemelo precioso. Quetzal, las plumas del quetzal eran consideradas preciosas, entonces todo aquello a lo que le dijeras quetzal, estabas indicando que era algo precioso, valioso, hermosísimo. Mientras que coatl, que significa serpiente, significa también gemelo, porque a los aztecas les impresionaba que nacieran varias víboras de una sola víbora, de las que son obviamente vivíparas, ¿no? Entonces eran cuatls, eran cuates, que es como en México se llama a los gemelos. Los gemelos les llaman cuates, y luego también por eso a los amigos les llamamos cuates. Todo eso viene de coatl. Bien. Quetzalcóatl es el gemelo precioso, porque tiene un gemelo oscuro, que es, no me acuerdo cuál es ahora. Pero, digamos, el significado profundo es el gemelo precioso, pero se representa como una serpiente emplumada, una coatl, serpiente, con las plumas del quetzal. Y este Quetzalcóatl a mí me tira de espaldas completamente. ¿Qué otras cosas? Y aquí, este es el último. Este aquí es el que me parece más brutal. La luz del fuego genera unas sombras perfectas en el rostro de este ser que se está riendo, que no es el diablo porque no tiene cuernos, mientras se achicharran esos 5, 8, 10 personajes que apenas se pueden ver, que están entre las llamas, y abajo a la derecha la extraordinaria firma que usaba siempre el señor Virgil Finlay. Voy a tratar de hacerla grande para que la puedan ver ustedes. Esta firma que hacía Virgil Finlay. Es fascinante, es un detallazo. Bueno, esto es, a mí y siendo dibujos, muchos de los 30, de los 40, de los 50, me recuerda mucho al cine alemán del gabinete del doctor Caligari, donde rompes, no solo rompes el horizonte, sino que lo curvas los edificios, pero la farola no, la farola es perfecta. Y abajo tienes el mundo, es un mundo, está dentro de la esfera, y fuera está, al parecer, el cosmos, y el hombre que está aquí, yo me atrevo a decir, no lo sé, pero inmediatamente me hace pensar en Jack el Destripador. Y si es o no es Jack el Destripador, de todos modos, la fortaleza narrativa de la que es capaz el dibujo de un señor al que le pagaban, ¿cuánto? Tenía yo por aquí de 8 a 11 dólares por ilustración. De 8 a 11 dólares. Yo acabo de comprar una pintura de Afremov por 89 porque sus hijos me la dejaron barata. Pero las venden 150 y originalmente valían miles, pero Afremov murió y dejó un montón de cuadros y sus hijos los están rematando y yo encantado de la vida. Ya tenía yo tres cuadros preciosos de Afremov que no me costaron arriba de 100 euros cada uno tampoco. El arte cuesta, pero que te paguen de 8 a 11 dólares por hacer esto es una locura. Decía yo que los seres
mecánicos que nos imaginamos después tienen sus orígenes en estos ilustradores, no solo en Virgil Finlay, por supuesto, sino en gente como Kelly Frías y como Frank Frazetta. Frazetta se dedicó luego más a la fantasía. Frazetta es el gran ilustrador de toda la obra de Conan, de Robert Howard, sobre la historia de Conan, que es la estética que usa después la película de Conan el Bárbaro con el Gobernator, con Arnold Schwarzenegger. Pero vean, en esta pila de robots, de piezas mecánicas destruidas, ruinosas, con aquel brazo de robot alzándose, como buscando algo, y al robot triunfante que está llegando al sol. Es que narra toda una historia, y esto lo hallo yo absolutamente impresionante. Voy a ir más rápido. Luego busquen ustedes. Esto a mí me mata. Probablemente uno de los mejores retratos de Lovecraft. Lovecraft como un caballero inglés del siglo XVII y XVIII. ¿Qué es lo que era Lovecraft? Su racismo se corresponde al caballero inglés del siglo XVII. Su visión del mundo, su horror ante el Nueva York, pues se corresponden a un caballero de esa época. Con esos seres detrás, la cabra y lo que parece un felino y la calavera, y el gran Howard Phillips Lovecraft escribiendo. Una maravilla. Hablaba yo de que Virgil Finlay es un maestro de la composición. Muchas veces la composición de estas cosas estaba dada por la página. Oye, es que necesitamos una ilustración en L porque aquí va una columna de texto. Y tú componías de acuerdo a las necesidades que te daba el editor o el formador. Pero aún así, la enorme capacidad de composición que tiene Virgil Finlay, a mí me parece verdaderamente impresionante. Si el personaje de la izquierda fuera del mismo tamaño y estuviera tan cerca de nosotros como el de la derecha, carecería totalmente de profundidad el dibujo. Pero cuando tienes uno cerca y el otro lejos, inmediatamente te lleva a los ojos, y esto es lo que hace la buena composición. La buena composición decide cómo mueves tus ojos por la obra, por la fotografía, por la pintura, por el dibujo, etc. Primero ves el personaje grande, luego ves el personaje pequeño y te lleva los ojos a todos los demás personajes que están atrás y que te están contando cómo es el cuerpo de los dos que tienes enfrente, que no ves el cuerpo. Parece brillante. Hay un cuadro del previo al impresionismo francés que me parece que Virgil Finlay bebió muchísimo de él. Es una mujer vampiro, precisamente, una mujer murciélago más que una mujer vampiro. La genialidad aquí es el espacio a la derecha, que no está en el centro. Si estuviera en el centro, sería aburrida. Si estuviera a la derecha, siempre te genera la idea de qué habrá allí. Es el tipo de cosas que pretende ser una buena composición. Esto. El hombre del frente, que apenas lo ves, por cuyos ojos dominan con la luz, con la deformación incluso de tamaño, dominan completamente la imagen, ese hombre está aterrorizado. Las gotas de sudor en su frente nos lo dicen todo, la forma en que tiene apretado el puño. El de atrás está asombrado, está interesado en lo que está viendo. No le gusta lo que está viendo, pero no tiene miedo. Son dos expresiones radicalmente distintas. ¿Qué es lo que está viendo aquel? A lo que no le tiene miedo, pero lo asombra, y es aquello a lo que el que está enfrente le tiene un terror absoluto. Cosas como esta, la enorme capacidad de crear belleza, y lo que decía yo al principio, ella es un personaje totalmente tridimensional. Él es un personaje tridimensional, aunque más en alto contraste, pero todo lo que los rodea es bidimensional, de hecho es dibujo a línea, ¿no? Esto es delicioso, es increíble ver cómo te dice de qué época es por el peinado y por el maquillaje de la modelo. Es inevitable que se note, no tienes modelos casi neutras. Estoy pensando en los prerrafaelitas, sí tenían, pero modelos que sean totalmente neutras. Al usar un determinado peinado, al usar una determinada pose y un determinado maquillaje, te traiciona. Esta mujer estaba en los años 40, 50,
quizás hasta fines de los 50, pero es maravilloso como las dos plastas negras que tienes a los dos lados, sin que te des cuenta, la enmarcan a ella. Solo cuando lo miras te das cuenta que lo hizo. Es el mismo juego de uno al frente, otro atrás, que te llevan para darle una enorme profundidad al cuadro, ¿no? Unas arpías terribles que te hacen sentir que estás como uno de los argonautas de Jasón, o bueno, si te das mucha importancia como Jasón, el de los argonautas. Ve esto. Luego le dio como no, las revistas pulp no daban suficiente trabajo, pues ibas a las revistas astrológicas y dibujaba allí, pues, ni modo, había que ganarse la vida, ¿no? Así, entre 8 y 11 dólares por dibujo, se marcó más de 2.600 trabajos a lo largo de una carrera de 35 años, cuando él que era un enamorado de la ciencia ficción, primero, antes incluso que del dibujo, tuvo su primera exposición a los 16, a los 21 años empezó a publicar profesionalmente, a ilustrar profesionalmente, y lo hizo salvo el tiempo que estuvo en el ejército de los Estados Unidos, donde vio combate en el Pacífico Suroeste, notablemente en la isla de Okinawa, e hizo pósters e ilustraciones para los servicios armados de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién ilustró? A Lovecraft, a Bradbury, a Bloch, a Sturgeon y a muchos más. Y la influencia de Lovecraft, dicen los que saben, es enorme, pese a que prácticamente no conoció a Lovecraft vivo, porque Lovecraft murió en los años 30. En 1953 ganó uno de los primeros premios Hugo, que son los premios que todos los años se dan a lo mejor de la ciencia ficción, tanto ilustrada como de cuentos cortos, novelas, noveletas, grandes novelas, etc. Esta es la misma historia de planos, que a mí me parece además tremendamente inquietante que él esté tan oscuro y ella al tocarlo se vuelve oscura. Las estrellas están dentro de él, pero no dentro de ella, solo dentro de su pelo. ¿Qué relación tienen estos dos amantes? Un amante cósmico, una amante humana. Te cuenta historias, y llegué a lo negro de ella al llegar a eso que piensas que es un edificio, hasta que te das cuenta que es un cohete espacial. Wow. No soy experto en arte, soy un fascinado, aficionado al arte que lo disfruta enormemente. Esto de la izquierda lo han visto ustedes en muchos lugares. Yo lo he visto en muchos lugares. El robot que intentó salvar al ser humano y no lo consiguió. Y esas manos rezando de una novela o cuento que se llama All Jackson's Children, que yo no recuerdo, pero que me recuerdan muchísimo unas manos rezando de Alberto Durero, que fue una de las grandes influencias en Virgil Finlay. Estos dibujantes populares, sus referentes eran la pintura clásica y los grabadores clásicos y los gráficos clásicos, por supuesto no podía ser de otra manera. Él usó el color, pero menos, como aquí ligeramente en azul, y esto a mí me parece tremendamente inquietante también. Una más, se nos hace tardísimo. Fíjate, ¿qué historia me cuenta a mí? Piensen ustedes qué historia les cuento a ustedes. Cuento hasta 4. Atrás tenemos unas personas, un humano y otro que parece de la misma raza que el de la derecha, pero con cascos, lo cual te sugiere una guerra. Atrás hay como un jurado o un público. Estos están ante una mesa donde no se ve nada, pero parece una mesa de juego, ¿no? Y entonces el hombre de la izquierda, que tiene por lo menos la indicación de ser militar por las botas y quizás hasta el cadete espacial por el rodelete este, que es donde se pone el casco espacial, él y el extraterrestre van a jugarse algo, que puede ser el futuro de la humanidad. Me recuerda mucho a Arena, que es un gran cuento, por cierto. Cosas así, que no sé en qué cuento puedan haber cabido, pero finalmente esto es probablemente de lo más bonito que he visto yo en mi vida. Yo hice mucha fotografía de desnudo tratando de
capturar la luz de Caravaggio en Desnudo Femenino. Mucho hice. Y esto me habría gustado muchísimo conocerlo antes y tratarlo de hacer con alguna de mis queridas y adoradas modelos. De mis queridas y adoradas modelos, el personaje de atrás que está viéndola así, me recuerda, por cierto, un marciano de Frank Kelly Frías. Finalmente ya le pagaban $100 por las portadas, pero lo que hacía de color a mí no me gusta tanto como su trabajo en blanco y negro. Y su hija, que ahora es la que maneja e incluso comercializa la obra y las reproducciones de Virgil Finlay, cuenta que él estuvo muy enfermo de cáncer, de pronto salió del coma, le dejamos una libreta de dibujo y unos lápices junto a la cama, hizo un dibujo, volvió a su coma y murió. Y así lo cuenta Lael Finlay, la hija de Virgil Finlay. Por cierto, el otro día vi por primera vez en Twitter a la hija de Rod Serling diciendo algo respecto a su padre, y sí le tuve que decir que ella no sabía que su padre había influido en esto cuando era un niño que veía La Dimensión Desconocida, y que por eso ese niño decidió ser escritor y periodista, y lo es hasta el día de hoy. Eso es lo que nos sacamos. Y a ver, considera los libros de Harry Potter buena literatura. Sí, toda la literatura que te haga leer es buena, pero Heriberto Lozano me pregunta, ¿es cierto que en ciencia ficción solo valen la pena Lem y Bradbury? Es lo que dicen los elitistas. Los elitistas siempre se meten la pata. Los elitistas siempre se equivocan. En la ciencia ficción valen la pena muchísimos autores, algunos que yo, como Sturgeon, que escribió probablemente uno de los cuentos de políticos más importantes de la historia, que es Zapatos Marrones, están relativamente olvidados. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui muy amigo de Gordon Dixon, que escribió una serie sobre un planeta que era Esparta a nivel planetario. Dotaba de mercenarios a todos los demás planetas. Eran los Dorsai. Y el ciclo de los Dorsai es un ciclo maravilloso. Harry Harrison escribió una trilogía humorística extraordinaria que es La Rata de Acero Inoxidable. Robert Bloch escribió los mejores cuentos de horror. Richard Matheson escribió una de las que es para las mejores novelas de la historia de la humanidad, que es Soy Leyenda, y que han tratado de llevar al cine 4 veces, cada vez con resultados peores y más abominables, que nunca se han acercado a la gloria de la novela, porque es una novela cuento, que hasta la última frase no te enteras de qué fue lo que estabas leyendo. Y eso lo hace extraordinario, porque es una novela que es al mismo tiempo terror, ciencia ficción y thriller. De vampiros. Mi amigo, ¿cómo se llamaba? Por favor, de verdad, es horrible que olvide su nombre, porque a veces yo estuve en su casa un tiempo y arreglábamos el mundo y todo, era mucho mayor que yo, pero él fue el fundador de la ciencia ficción económica, la ciencia ficción de la economía, porque él le interesaba la economía, había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial. Me voy a acordar de su nombre, después me voy a enojar por olvidar su nombre, porque lo estimé, lo aprecié muchísimo y fuimos amigos hasta el día de su muerte. Deja ver si encuentro su nombre. No está ni siquiera en una lista de escritores de ciencia ficción económica. Me acuerdo cuando él tenía unos tipos que eran los más subversivos del mundo, eran los que te vendían cosas a domicilio sin empaque.
Y entonces, sin el gasto de publicidad, sin el gasto de marketing, sin el gasto de televisión, el jabón te salía baratísimo y ellos te lo traían a casa una vez por semana en una bolsa de marrón, de papel marrón. Era brutal. Mac Reynolds, el viejo y buen queridísimo Mac Reynolds, tipo maravilloso, cuya mujer hacía los mejores camarones al curry del mundo. Es decir, hay grandes, obviamente hay mucha basura, porque el tiempo decanta, pero no lo puedes dejar en Asimov, que era ciencia ficción dura, fundamentalmente, porque él como bioquímico pensaba en dura, y no, ni siquiera metieron a Lem y Bradbury. Lem hacía más fantasía que ciencia ficción y Bradbury hacía más fantasía que ciencia ficción. Los dos hacían más fantasía que ciencia ficción. Y yo soy un enamorado de Lem, sobre todo de su novela, manuscrito allá de una bañera, que le recomiendo a todo el mundo que se me pone cerca. De Bradbury recomiendo más una policíaca, que es Tiempo... La muerte es un asunto solitario. O sea, para mí la mejor novela de Bradbury. Pero ninguno de ellos es ciencia ficción, como la que hacía Harry Harrison o Frederick Brown o Gordon Dixon, vuelvo a decir, o por supuesto, ¿cómo se llama? Olvido los nombres de gente que me fue cercana porque mi cerebro funciona de una manera muy extraña. Y eso, atreviéndome a decir que mi cerebro funciona, Harlan Ellison. Y Harlan Ellison, que nos conocimos tirándonos los platos a la cabeza y acabé adorándolo al tipo genial, brillante, un escritor fuera de serie, que tiene por lo menos 2 cuentos que es indispensable leer, yo creo, para entender la literatura del siglo XX, que son un niño y su perro, que no es un niño, A Boy and His Dog, es un chico y su perro, porque no es niño, pero tampoco es adolescente mayor, el personaje, y No tengo boca y debo gritar, que son uno de los títulos más extraordinarios de la historia de la literatura en cuentos que yo recuerde, junto con uno de un amigo mío totalmente olvidado, que fue Agustín Cortés Gaviño, y que escribió Como un fantasma que buscara un cuerpo. No, la ciencia ficción no se acaba en Lem ni Bradbury, y quien lo diga no tiene ni idea de ciencia ficción, y es de los posers que por leer 2 cosas creen que te pueden dar clase. Y no he metido ni a los mexicanos. Lean a José Luis Zárate, por favor, lean a José Luis Zárate, que es para mí uno de los mejores narradores de México del siglo XX. Bueno, terminamos, finalizamos, ¿no? Concluimos porque ya... voy a realizar algo similar sobre la obra de Maurits Escher. Ya lo hicimos, ¿no? A ver, te lo digo en un segundo. Como estoy ahora haciendo cosas que no debo hacer, como estar tocando, buscando tanto por internet. Pero sí, tenemos un vídeo de 12 minutos con 45 segundos de la Galería Nocturna que se llama La geometría de M.C. Escher. Escher, el desconocido detrás de esos grabados que tú has visto. Y ahí hicimos algo como lo de Virgil Finlay, dedicado a Maurits Cornelius Escher, del cual yo soy un absoluto enamorado. Fue la primera vez que hicimos algo de un artista gráfico, por cierto. Y luego he quedado en que tenemos que hacer más cosas de gráficos. Oscar Tapia, le encanta el especial de ciencia ficción, gracias. Producciones Arándano, mira. Si produce cine, a ver si un día hacemos la película que ya no quiso hacer conmigo Guillermo del Toro porque tuvo éxito. Bueno, pues con eso llegamos al final de hoy. Este especialísimo que se pasó a más de 2 horas, cosa que me parece absolutamente enloquecido. Pero así es como funciona o como no funciona o como debería funcionar. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por ser parte de esta extraña aventura que es el Rey va desnudo. Nos vemos la próxima semana, nos vemos todos los días en los segmentos de aquí que vamos publicando. Nos vemos, por supuesto, el miércoles con algo que ya sé que es y que no se va a enojar gente, pero bueno, estoy acostumbrado. Y nos vemos el jueves aquí en nuestra revista semanal. Y de aquí a entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.